Bueno, muy bien, continuamos entonces en esta mañana de la segunda jornada de la quinta edición de Objetivo Turismo. Gracias por la llegada a los que se suman. Vamos a tener ahora el panel de Claudio Quintana con un título muy sugestivo, Dato mata relato. Bueno, tendríamos que haber grabado alguna de las charlas nuestras, ¿no? Bueno. Y nos reiríamos un rato. Y alguno no se reiría, pero bueno. Creo que es necesario, siempre y más en el turismo, con todo lo que ya sabemos del avance de la tecnología y más después de la charla que nos dio Álvaro hace un rato, la necesidad de los cambios, la necesidad de seguir avanzando y de seguir derribando muros que, aunque parezca mentira, los tenemos que sortear cada día, todos los días. Entonces, lo que le pedimos a Claudio, que es una de las personas del ámbito turístico del Uruguay que más ha perseguido la formación, que más ha estado tratando de actualizarse, que nos dé su mirada sobre diversos aspectos. Y hay uno de los puntos que vas a tocar, Claudio, que es el de la inteligencia turística, que es uno de los pocos que ha entrado en la rendición de cuentas, mejor dicho, que está tratando de entrar en la rendición de cuentas actual, que es uno de los 3 puntos que entró. Así que Claudio Quintana, entonces, con la moderación de nuestro compañero Eduardo Segredo, adelante, el tiempo es todo de ustedes. Bueno, gracias Antonio, muchas gracias a todos por venir. Sabemos que hay muchas actividades por todos lados en estos días, pero valoramos muchísimo el tiempo de todos ustedes para acompañarnos. Bueno, con Claudio nos unen muchas cosas. Estudiamos en la misma Universidad de la República, así que muchos de los docentes que estuviste vos, después estuve yo, y así que yo ya sé por dónde viene un poco lo que va a decir Claudio, pero sí recordar a un docente que tuvimos, nos daba geografía turística y siempre nos decía, y a los dos nos quedó cuando estábamos preparando lo que digamos como apertura de esta disertación de Claudio, siempre nos decía algo que nos quedó grabado a los dos, que era: en el turismo hay mucho que es talanteo. Y en realidad el verbo talantear no existe, pero dice, muchos hay que talantear. Bueno, por donde va a venir justamente la charla y la conferencia de Claudio es por no talantear y no talentear. Entonces no va a venir por ahí, sino con su experiencia, que bueno, como ustedes lo pueden ver, estudió en la Universidad de la República, también estudió en Rodríguez de Chile, es miembro del Instituto de Ciudades del Futuro, ahora es nuevo columnista del Portal de América, lo cual nos enorgullece muchísimo, y ha tenido gestión en su departamento natal, en Paysandú, como director de turismo, también como director de turismo de la ciudad de Montevideo, del departamento de Montevideo, y entre algunos de los logros que él es muy modesto y no lo va a decir, pero porque siempre la gestión hay que pasar raya y ver qué quedó. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, quedó en Montevideo fue el bus turístico como una iniciativa que la llevó a cabo. No hablo más, Claudio, todo tuyo, y ponele el cronómetro para así no nos pasamos. Está autorizado a aportarle porque hay confianza. Graciela también no se sabe que pongo a hablar bueno, como verán, lo primero, buenos días, gracias por su presencia. Antonio, el segundo año que participamos de Objetivo Turismo, las autoridades de Nacho, director, a varios amigos, a Pancho, a Graciela, a Tarowski, a Nico, no me tenía nombrar porque así como nombra y era como el candidato de uno y después se pasa a otro. Pero bueno, como verán ya de pique, bueno, como Álvaro viene del mundo de la publicidad, yo vengo del mundo de la academia, mis presentaciones, a veces Graciela me retaba en alguna de esas cosas muy formales, no sé qué más,
Podía haberla hecho con ChatGPT, pero no, dije, la voy a hacer a mi estilo. Entonces decidimos el formato gracias por la invitación, en una conversación, como decía Antonio, dos cosas tocábamos, que están relacionadas con la charla de alguna manera, bastante con la charla de Álvaro anterior, de inteligencia artificial, y era el tema que decía, el tema del talenteo, ¿no? El talenteo o opinología, que estamos acostumbrados en general en Uruguay, en varias organizaciones, en otros lugares, todos somos técnicos de fútbol y el mejor jugador es o no sé qué más, todo ese tipo de cosas, bueno, en el turismo también. Y es una discusión también que siempre hemos dicho, bueno, ya basta, tenemos que tomar datos, los datos son datos, vamos a ver ahora que tenemos que generar paquetes de información, generar conocimiento para la toma de decisiones, básicamente. No son solamente números, porque a veces también en Uruguay nos quedamos con que es importante la cantidad de visitantes, y sí, que las estadísticas representativas, ¿no? Pero los datos también no solamente son números que importan, y en el caso del turismo otra variable, que son de tipo cualitativo. Cómo se mueve, el perfil, qué le gusta, de dónde viene, otras cosas que, si bien se recogen en la estadística, hoy lo que vamos a introducir, bueno, así como Álvaro habló de ChatGPT, cambia tanto que capaz que ya hace media hora cambió el nombre. Bueno, también hoy la tecnología nos permite obtener datos de otra manera. Y eso es un poco la conversación que vamos a tener para esta cuestión de dato mata relato, que al final, también yo le decía a Antonio, esto cambia, porque al final el relato puede tener sentido si me baso en los datos, ¿no? Yo construyo, vamos a ver ahora después, yo puedo decir, bueno, Montevideo viene Ana y Paulo de San Pablo, vienen 3 días, en tal vuelo se quedan acá, hacen van a los mercados, no sé qué más. Bueno, pero ese relato yo lo construí porque tengo la información, es así, el mercado brasilero que viene acá, entonces, esa doble, que también fue variando, como decía Antonio, desde que conversamos hasta ahora, la presentación se ha movido, cambiado, desde ayer, anoche larga el WhatsApp del rol del ministerio, y yo me estoy pensando, y que es otro tema que al final también está vinculado con todo esto, que tiene que ver con las transformaciones, porque toda esta transformación implica transformaciones en las organizaciones turísticas, en el ministerio, en las direcciones de turismo. No veo ningún director de turismo en estas cuestiones. No necesito. Sí, a gente que además se ve públicamente, y esto lo veo, gente de la asociación turística, otra gente que está interesada en estos temas y tiene presencia, no solo presencia acá, sino en otras cuestiones. Y esa es solo una aclaración también que quería hacer, mi mirada, mi opinión sobre este tema, desde qué lado es, porque Fernando después va a hablar de la hotelería, su experiencia, su expertise. En el caso de Álvaro, su expertise en el tema de promoción, publicidad, inteligencia artificial, y mi mirada es desde la gestión de destino, de lo público. Yo no estoy en la gestión pública, estuve durante 15 años vinculado, pero sí desde ahora como docente, investigador, sigo mirando esos temas, los sigo monitoreando de alguna manera y trato de opinar sobre esta cuestión, contribuir a esta cuestión que entendemos que necesariamente, creo que hay consenso, a veces es complicado o es difícil llevar adelante, pero nuestras organizaciones turísticas necesitan una transformación, un cambio. Aquel tweet famoso, Antonio Nacho, ¿se acuerdan de un periodista que dijo, ¿para qué está el Ministerio de Turismo? Que generó todo un revuelo impresionante, que en definitiva, yo lo digo, yo soy pro un ministerio fuerte, moderno, ágil, con las competencias que definamos, que se vayan aportando. Pero uno se ponía objetivamente y decía, bueno, sí, en realidad, alguien que capaz que no está en el mundo del turismo ve y dice, bueno, pero ¿qué hace? No sé qué más, por supuesto, y podría tener razones, un poco de ejercicio de ponerse del otro lado, por más que uno se enojara, ¿qué está diciendo? No va a sacar el ministerio, bueno, pero son cosas que tenemos que afrontar en la discusión, así como el rol, el tema de los presupuestos y todo ese tipo de cosas. Bueno, está atada con eso y vamos a ir al tema, pero quería hacer la aclaración de dónde es mi mirada
porque después del privado van a estar, tuvo la de Álvaro, etc. Entonces, poco para contribuir a estas distintas miradas. Básicamente y rápidamente, porque vieron que ya solo con la primera diapositiva, por eso le dije tener la orden de cortarme, porque si no, básicamente repasar, vamos a hacer este tema es como el de la inteligencia artificial, tiene su historia, tiene sus características, pero bueno, brevemente repasar estos 5 puntos, un poco de lo que ya se habló, esto del cambio de era, no es era de cambios, no estamos ante una era de cambios, estamos ante un cambio de era, de paradigma. Entonces eso es un poco lo que conversar, algunas cosas ahí, cuáles han sido los desencadenantes, por más que todos ya lo conocemos, pero visualizarlo nuevamente, recordarlo que estamos ante esas situaciones o desafíos, verlo como desafíos. ¿Cómo juegan los datos como catalizadores de la inteligencia turística? ¿Qué es la inteligencia turística también? Quienes utilizan datos no son inteligentes y a esta altura yo diría que no son inteligentes. Si no tenés datos para la toma de decisiones, no puedes trabajar. Esa es una afirmación, no va más el talenteo o como se llame la cuestión en el tema del turismo. Cómo juegan los datos en el tema de inteligencia turística y cómo hoy en día la tecnología nos permite trabajar en algunas cuestiones que son escalares, que son complejas, porque integra también, pero lo que llaman los sistemas de inteligencia turística, ver qué es, de qué se tratan, cómo están en algunos casos en algunos lugares, y ver cómo el tema, quise poner un punto, cómo el tema de inteligencia turística aparece en Uruguay. Y mostrar algunos ejemplos, departamentales, etc. Como por lo menos, en algunos casos desconozco cómo han avanzado, pero por lo menos decir, bueno, acá hay un destino que el tema lo está tomando, o lo tomó, o lo está trabajando, lo está desarrollando, etc. Que eso está bueno, porque si, bueno, por lo menos empiezo a visualizar que necesito transitar por ese lado. Y después algunas cuestiones generales, nada más de líneas de trabajo con el tema de un sistema de inteligencia turística, que ya como adelanto, porque una de las dudas que tenía es, bueno, voy, y quedó claro con la charla de Álvaro, yo le puedo mezclar el tema de los prompts, que decía Álvaro, de ChatGPT, pero si yo le pongo, no sé nada de la cuestión, no tengo datos, me puede dar cualquier cosa y me lo puedo comprar. Entonces, acá dato esto con el tema de, por ejemplo, Big Data, los grandes datos, cómo sintetizarlo, tener herramientas para, sí, después preguntarle qué pasa de ChatGPT, pero en base a conocimiento, en base a datos fidedignos para poder preguntar si quiero o en un gabinete tomar decisiones en función de este conocimiento en base a los datos. Decisiones de promoción, de desarrollo en el ámbito del turismo, etc. Un poco por ahí va a ser la presentación, que ya van 11 minutos y se la conté casi toda, así que los que me conocen ya no me miren así. Sabe que me pongo por eso lo decía, dato mata relato, pero después también me dije, bueno, esto es un dato mata relato, es una frase muy común, usada por todos lados, pero dije, ojo, porque también si yo tengo un relato basado en eso, bueno, o sea, generó esa mirada, me generó a cambiar también y decir, bueno, sí, dato mata relato, pero bueno, si tengo un relato armado en base a esto, es válido, o por lo menos en principio vamos a discutir en base a eso y no a cualquier otra cosa. Como decíamos, estamos ante un cambio de era, no una era de cambios, ¿no? Varias cosas, internet, las redes sociales. Una cosa que me quedó para preguntarle a Álvaro, pero que también aparece muy fuerte, que es el internet, lo vamos a ver ahora, el internet de las cosas y el tema de los sensores, esta conjunción cada vez más del mundo físico y a través de los sensores, que también
lo físico y lo digital, ¿no? Sensores, por ejemplo, sensores que te miran la calidad del agua, que te mandan datos, o acá en Montevideo las pantallas de autoconsulta, que también la gente que hace la autoconsulta te genera datos, qué tipo de consulta están haciendo, qué tipo de información, etc. O sea, lo mundo físico también, y en los destinos específicamente, porque vamos a ver también en el ciclo del ciclo del viaje, cómo se va generando esa huella digital, pero también en el destino está apareciendo, podemos trabajar también esta cuestión de el mundo físico con lo digital. Un ejemplo de los sensores, depende del destino también, la característica, que vamos a ver, qué tipo de datos precisamos, esa es otra cosa que vamos a ver. No se trata de tener 300 millones de datos, si no tiene sentido, en algunos casos un sensor de calidad del agua para un destino de playas es clave, o un dron sobrevolando, mirando la cantidad de gente en una playa puede ser clave, para otros no, es otra cosa. O un área protegida puede ser otro tipo ese tipo de cosas. Entonces, hoy se habla hasta de gemelos digitales, ¿no? O sea, que construyen un destino o una ciudad en formato digital, en tiempo real, saben cómo es la movilidad, y toman decisiones y aparecen puntos que llaman inmediatamente. Estamos ante todo eso de transformación, y por eso estamos ante un cambio de era, y no una era de cambio. No se están dando estas cosas, no, estamos es paradigma totalmente nuevo. Y obviamente que el turismo, que ha sido pionero en estas cosas también, hay que decirlo, en otros lugares, ha sido pionero en la incorporación de todo este tipo de cosas. Brevemente, acá es un esquema, entonces, ¿no? Cuando hablábamos de e-touring, ¿no? La página web, internet, etcétera, no, pero ahora smart tourism, turismo inteligente, esto que aparece ahora, que se hemos escuchado, destinos inteligentes también, que cosas que tienen que ver. Bueno, estamos ahí en esta nueva era, en donde los consumidores son productores también, porque además de consumir nuestros servicios, productos, opinan, dan opinión sobre un determinado producto. El papel de las redes, ni que hablar, ya está, Álvaro lo resaltaba también, todo el mundo hoy en las redes, ¿no? y en el destino sobre todo, cuando publican me gustó, no sé qué más, ahí están generando datos. No necesariamente tengo que ir a hacer las encuestas a la cosa, voy recogiendo los datos en el propio destino. La gente está opinando, me saqué una foto en la letra de Montevideo, en la Rambla de Colonia, en las termas, se sube todo, ¿no? Ahora vamos a ver todo ese ciclo y que va dejando la huella digital. El tema de los datos y la era del dataísmo, ¿no? Billones de datos, correo electrónico, página web, todas redes sociales que pasan por el mundo. El nuevo petróleo, lo dicen, pero como el petróleo es crudo también, hay que refinarlo. Con el tema de los datos también hay que refinarlo, que es lo que precisamos, ajustarlo a nuestro contexto, que es los datos que precisamos, esa refinación de ese petróleo, en este caso de los datos. Pero estamos viviendo todo eso. Y la inteligencia artificial, que nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda, el Big Data, todo ese volumen de datos que hay, que vamos a ver también que tiene algunas características, a sintetizarlo. La inteligencia artificial nos ayuda a sintetizar, después vienen otros procesos que tenemos. Pero bueno, todo esto estamos viviendo, lo sabemos, es simplemente para recordarlo. Con el tema de como la innovación y la digitalización como palanca de la transformación turística, algunos puntos yo me quería resaltar un poco, algunos ya están súper conversados, por la convergencia creciente del mundo físico y digital, ese es otro tema también. Sí es cierto, es súper evidente lo del ChatGPT, el tema de la inteligencia artificial, pero también la convergencia de lo físico y lo digital, ni que hablar el uso de la tecnología hoy en día, eso ya es así. Y el último punto sobre el tema de demanda de nuevas capacidades digitales, porque también está esta cuestión de que hoy se hablaba de que se va a perder algunas, pero también aparecen nuevas capacidades, o tenemos que adquirir nuevas capacidades en el ámbito del turismo también, ¿no? Y eso tenemos que reflexionarlo en esta transición que estamos viviendo. Por supuesto, estos vectores no solamente son el tema de la inteligencia artificial, la conectividad, 5G ahora que está apareciendo, se permite mayor velocidad, otras ventajas.
la automatización, las aplicaciones y los datos digitales, ¿no? O sea, a partir de eso, bueno, qué beneficio para el turismo, etcétera, hay una cantidad. Vamos a detenernos en particular el tema de los datos, que también tiene otro tema, ¿no? El tema de los datos. Hay dos grandes caminos, ¿no? Hay muchos temas vinculados al tema de los datos, desde obviamente la privacidad, el tema de los datos, el volumen, cómo se trabajan, pero bueno, ¿qué hago? ¿Desarrollo un equipo que trabaja o compro datos? Porque hoy también está el tema del negocio de la venta de datos. Hoy se han generado empresas que te proporcionan los datos específicamente de acuerdo a tus necesidades. Hoy, un par de cosas que vamos a ver. Sobre todo por esto, capaz que algunos ya está desactualizado, pero el Customer Journey del viaje, el ciclo del viaje, como se decía hoy, y como sabemos, ya antes de ir al destino, yo ya estoy mirando en la página web, consulto otras cosas, como contaba hoy Nacho, que cuando hay que ir para allá, no voy a decir dónde es una página, porque Fernando no le entiende. Pero uno mira página web, recomendaciones de otro lado, no sé qué más, antes del viaje, y ya ahí vas dejando una huella digital, que se puede rastrear, Después en el destino, también, porque opina, el hotel no sé qué, o estuvo bueno, o está mal ubicado, no me gustó tal cosa, o sí se saca la foto en determinado atractivo, no sé qué más, comenta, también va dejando la huella digital. Y si tenemos sensores o tenemos esto que decía la conexión del mundo físico con lo digital, también podemos obtener datos de ahí. Un ejemplo claro es el tema del Wi-Fi en los espacios públicos, que no es gratis, dice gratis, pero no es gratis, porque tenés que entrar a una página y ahí genera datos. Podemos tener datos también de la conexión a Wi-Fi, porque te llega una página y ya podemos ver quién está consultando. Trabajamos en un caso en Belo Horizonte, que tenía la municipalidad, tenía solamente Wi-Fi, tenía mucho Wi-Fi, pero si eras extranjero no te podías conectar, porque tenías que poner el chip de Brasil, entonces no nos dejaban. Dijimos, bueno, pero eso es un cambio ahí que tienen que hacer, entonces ya tenés, y en 3 segundos se resolvió eso, entonces ya tenía información. Entonces, los datos están presentes no solo en el mundo digital, en esa huella, y después también, porque cuando volví, lo comento, qué bien que pasé en Colonia, en Montevideo, en Salto, etcétera, no sé qué más, el hotel que está bueno, no sé, o sea, completa. Entonces, todo el ciclo del viaje nos deja una huella digital que hoy en día la podemos seguir y tener datos de todo ese ciclo de viaje. ¿Qué pasa con las organizaciones turísticas? Y acá hablo de temas técnicos, las OGD, Organizaciones Gestoras de Destino, que ahí llamamos ministerios, direcciones de turismo, asociaciones turísticas que están teniendo en algunos casos alguna importancia importante, para la redundancia. Pero yo hace un año y medio, 2, creo que escribí un artículo para otro lado, no lo voy a decir Antonio, del exterior, en España era. Pero lo que decía, lo que planteaba, decía que bueno, que las organizaciones turísticas, yo lo miraba para el caso de Uruguay, pero después se replicó. LinkedIn es una herramienta que la verdad que en el ámbito profesional replica muchísimo. Empezaron a comentar, pero esto también lo vemos. Pero básicamente lo que planteaba es que la OGD, estábamos ante una situación en que iban a ser insignificantes, en vía de extinción o líderes en la transformación, ¿no? Insignificante porque está ahí, porque por algún objetivo político, lo que sea, está ahí, pero no hace nada o hace lo que hacía hace 400 años, que no tiene, o sea, por eso puso algunos sentados ahí leyendo el diario, no sé qué, o línea gráfica. En vía de extinción, a la otra la mantienen, pero en vía de extinción es porque, bueno, sí, sigue, pero se la va a comer o otro departamento, o van a decir, no, mirá, en realidad volvemos a antes, cuando tenían a un referente que trabajaba los temas de turismo, porque el destino no le da la importancia o no tiene una relevancia, o sea, puede ser ese camino también, como desaparecer las direcciones de turismo, que creo que hoy tenemos las direcciones de turismo u otro tipo de organizaciones o líderes en la transformación. Y ahí es donde yo me quiero parar y decir, bueno, tenemos que ser líderes en la transformación ante estos desafíos.
¿no? Como dijimos hoy, esto, Nico dijo hoy, esto es un cohete que ya salió y bueno, a ver, afrontemos esto, preparémonos. Obviamente que algunas cosas probablemente por algunos temas no lo podamos hacer, por decisiones políticas, recursos, etcétera, recursos en sentido amplio, hasta el tiempo esos recursos. Entonces, pero ve que dicen, bueno, sí, se paran y dicen, bueno, yo quiero en realidad, sí, esto está pasando y quiero afrontar esta transformación. Entonces, un poco introducir también esta cuestión que fue parte de la, en el caso particular ayer que se planteó en el caso del Ministerio, cuál debe ser el rol, si debe ser sus cuestiones, bueno, yo creo que puede ser un líder en la transformación también, en la medida que tome estas decisiones, bueno, se ajuste a los tiempos que están, a los roles que necesitamos una transformación efectiva, un ministerio fuerte, ajustado a los tiempos. Entonces, un poco quería introducir esta cuestión para atarlo con el tema de los datos, porque también con todo esto el ecosistema ha cambiado. Ya no es más el hotel, el restaurante, la agencia de viaje, y ese era el ecosistema turístico, la dirección de turismo. No, ahora a todos les llegó el Uber, dicen, competidores globales que están en lo local, en la comunidad local también, periodistas, la academia, está también como, bueno, la empresa de tecnología, el ecosistema se amplió. Bueno, lo vimos recién en Salto cuando se hizo trabajo para Salto también, o sea, empezamos a hablar de hidrógeno verde en aquel momento. Y ahora miren lo que es el tema del hidrógeno verde, ¿no? Yo soy un fan del hidrógeno verde, así que quiero poner un tren de alta velocidad, eso a veces me dicen varias cosas, pero así hay que tirar las cosas. Entonces... Ponele el hidrógeno verde para la presentación, 5. Muy general. Pero bueno, los datos como catalizadores de la inteligencia turística, bueno, no vamos a entrar con la definición de inteligencia turística, pero básicamente es convertir datos e información de la actividad turística en conocimiento. ¿Para qué? Para la gestión y la toma de decisiones. Básicamente. Algo sencillo para no complicar con definiciones complejas, pero básicamente es eso, ¿no? Ya no corre más lo que hemos hablado con esa palabra que no me sale todavía, pero es esto. Tenemos que... Eso es inteligencia turística. Convertir datos e información de la actividad turística en conocimiento para la gestión y la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Los datos, como le decíamos, en todo esto, tenemos datos crudos, como el petróleo, que hay que empezar a refinarlo, ¿no? Limpiarlo en una base de datos, ver cuáles sirven, cuáles no, la veracidad, etc. Presentarlo de forma visual, ¿no? La presentación de esos datos también, y después explicado con la historia. Y acá viene lo del relato. Por eso me sumé hoy con el tema del relato. No es lo mismo que yo diga Paulo y Ana que son de San Pablo, que vienen 3 días, que van a la bodega, que van a no sé qué más. ¿Y eso de dónde te lo inventaste? No, eso lo saqué del análisis de los datos. Lo tengo los datos. Pero esto también importa, y en el caso, vuelvo a repetir, mi perspectiva, mi mirada desde la gestión pública o en políticas públicas, implica primero qué problemas queremos resolver, en este caso del ámbito de lo público. Y el tema de la información es un problema público. Para nuestro país es un problema, está en el debate, que el número, que sí, que no, o sea, es un debate que se puso y se puso. ¿No? Como en algunos lugares, en algunos destinos más concretos, a veces se ponía el tema de si la fiesta tal daba ganancia o no daba ganancia, eran debates políticos que se instalaban en la agenda pública y después había toda una discusión. Acá el tema de los datos, la información, es un tema que está, en el caso del turismo, ¿no? Estamos hablando del tema turismo. Entonces, ese es un problema público en el sentido del problema público de decir, bueno, tenemos que resolver esto, es un problema público, políticas públicas. Se instrumenta una política pública en función de un problema público detectado para trabajarlo precisamente. Por lo menos una hipótesis de posible solución a ese problema público detectado. Definir la estrategia, qué datos vamos a necesitar, qué vamos a medir, ¿no? Porque no es lo mismo mirando Uruguay
vamos a tener datos a nivel Uruguay, que capaz que necesitamos otro tipo de datos para algunos destinos específicos dentro de Uruguay, a modo de ejemplo. ¿Qué capacidades tenemos? Recursos humanos, económicos, de intervención en eso, ¿no? ¿Y qué tecnología utilizar? Aparece la palabra semántica porque también tiene que ver con una cuestión que viene después, que es interoperabilidad, que tiene que decir como que todos hablemos de lo mismo. Si yo digo que es visitante, todos sepamos que tengamos claro que es el concepto de visitante, que es el gasto de tal cosa, ¿sí? O sea, cuestiones básicas que ahora están más complejas porque aparecen otro tipo de datos pero necesitamos todos. ¿Por qué? Porque después tenemos que comparar, ¿no? Lo que hizo la OMT con el tema de la estadística, bueno, ahora con todo el tema de los datos y Big Data también tenemos que, algunos países han ido hasta normas, normas específicas para el tema de normalización de los datos, ¿no, Nico? Sobre la normalización del tema de los datos, semántica de los datos en el campo del turismo, ¿no? Entonces, bueno, son procesos, ¿vieron? De la complejidad de todo esto, pero importante porque si no después yo no puedo comparar peras con papas, de que estoy hablando ahí, se me rompe una parte de la cuestión. Y avanzo en esto de que en todo el ciclo del viaje, pero en el destino también, por lo que les decía, ¿no? Se generan dos tipos de fuentes de datos en los destinos: la generada por el turista, por lo que les decía, ¿no? Que comentan las redes, etcétera, opiniones, ¿verdad? O la que, mediante la implantación de alguna tecnología, con Internet de las Cosas o algunos sensores, etcétera, también empiezan a generar datos y ver cómo recogemos esos datos. Y cuáles recogemos y de qué manera, y cómo lo integramos en una plataforma que vamos a ver lo que se utiliza para qué tipo de datos, opiniones, puntuaciones, comportamiento, el movimiento, la geolocalización, ahí vemos mapas de calor, cómo se mueve, los atractivos, cuáles son los más visitados, cuáles no, si queremos o sea, que no vayan tanto para ese lado, tenemos una información ahí. Yo, en el caso de Montevideo, que es el que tengo más fresco como ejemplo, pero uno miraba el mapa y veía clarito, la actividad turística no es en todo el departamento de Montevideo. Uno miraba el mapa, esto de geolocalización, miraba la dinámica y tenía evidencia de lo que se conocía, de que bueno, el movimiento era en el centro, el casco histórico hacia el este del departamento y algunos puntos en el área rural. Ese tipo de cosas, la geolocalización, perfil y actividad de la oferta, la demanda, búsquedas, conocer la competencia, la conectividad. Hoy se ha integrado muchísimas cosas. Entonces, vieron que no es solamente el número que es lo que tenemos que conocer, y todas estas cuestiones hoy se pueden rastrear. ¿Y qué es un sistema de inteligencia? Básicamente recopila, organiza y analiza diferentes fuentes de información, estas que les comentaba, elaborando cuadros de mandos. Quienes trabajan en la gestión saben lo que son los cuadros de mando, o podemos tener un dashboard, que se conoce también como dashboard, e informes dinámicos adaptados a la necesidad del usuario y posibilitando además la descarga de la información. Posibilitando además la descarga de la información, que eso es un tema que después vamos a ver, que depende también de decisiones. En este caso, estos sistemas son llevados adelante por organismos públicos, locales, a niveles nacionales, etc. Pero que permiten, porque en definitiva permiten descargarlos y que el periodista, la academia, un empresario tengan los datos y los trabajen los datos, lo analice, lo tenga, no lo va a poder modificar, lo va a descargar. Porque lo que ve en el dashboard, el que trabaja con el sistema, no puede, a través de una API que se llama, o cuestiones así, puede poner a disposición esos datos, no los puede modificar, pero sí puede verlo, visualizarlo y decir, bueno, estos son los datos que te están arrojando una cosa. No los vas a modificar. Pero esos son los datos, vos interpretarlo, podés hacer, podés generar algoritmos, ¿no? Para aportar para determinadas cuestiones específicas. Si sos una empresa, ¿no? Podés generar con esos datos un algoritmo, o la academia puede plantear mejorar tal cosa, no sé, pero poner datos a disposición. ¿Cómo los pones a disposición? Esas después son cuestiones políticas más que nada, si haces open data, datos abiertos, o con clave, o restringís alguna cosa. Por ejemplo, a nivel de un país, los destinos pueden visualizar todos los datos
o bajar todos los datos a nivel país y los datos a nivel de su región y no verlos de otras regiones, por ejemplo. Esa es una forma. Pero bueno, sí también hoy hay una política muy fuerte de poner a disposición esos datos y rompemos con eso que todavía tenemos de que pero no conocemos los datos, no sé qué más, o los datos cuando ya lo tenemos es el anuario de no sé qué, o vamos a la página pero no están las cuestiones. No es un palo, Nacho, es una situación en la que tenemos que avanzar hacia eso. Entonces, a ese cambio de cosas, porque mirábamos el anuario y sí, nos daba un panorama de la cosa. Después venía la discusión si tiene validez estadística o no, que es trimestral, pero al mes algunos salían a decir, bueno, entonces toda esa discusión, acá bajamos los datos, acá están todos los datos. Después discutimos, tenemos los datos. Básicamente eso nos permite, voy a saltearme esto, algunos beneficios voy a quedar en la presentación, pero básicamente que puse algunos ejemplos, hay muchísimos, de plataformas. Este es el de Mato Grosso do Sul, ahora, que se inauguró la semana pasada, en donde ese es el dashboard, donde el órgano gestor, después de recoger todos esos datos que se le interesan, etc., desde valoración del destino de manera general, los productos, el alojamiento, la evolución del precio de los alojamientos, hasta de los alojamientos no hoteleros. Hoy en día se puede incorporar todo eso para hacer un seguimiento, no, es que informales, y está bueno seguirlo, está bueno seguirlo, hay que seguirlo. Cómo se mueven los turistas, qué están diciendo en las redes, todo ese tipo de información en una plataforma de datos que el gestor después los tiene, genera información, toma decisiones para promoción, para la gestión en un destino, en infraestructura, etc. Algunos de los ejemplos de la presentación queda después queda a disposición y pueden chequearla para arriba. Incluso hoy se habla de small data en eventos o en sitios o atractivos específicos, ¿no? Hay el concepto ahora de playas inteligentes, bueno, surge todo esto en playas o otro tipo de destino, montañas, entonces, y el de eventos, es un caso de eventos en donde en un evento específicamente, también en el small data, tenemos datos en el momento, cuánta gente fue, podemos generar cuestiones de sostenibilidad, de conectividad, saber cuánta gente fue, qué están opinando del evento, si les gustó o no les gustó, qué tipo público fue, ayudas, porque en los eventos a veces se pierde alguien, o seguridad, una cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que el mejor evento, yo soy fan de Coldplay, entonces Coldplay es un ejemplo muy bueno de este tipo de cosas, ¿no? Porque genera la energía misma, es inclusivo, una cantidad de cosas. Pero bueno, también cómo podemos usar los datos para un evento en particular, me imagino en la Plaza de Toros allá, un evento en particular, no solo poner sensores y tener datos, sino cuando sale un espectáculo, tener ahí y tener una opinión, o algún otro evento, que está formando acá, puede ser cualquier otro evento, habíamos pensado un festival, o el festival inteligente en el lago de Salto Grande. Lo digo que también se puede medir a nivel de esto y tener datos para este caso puntual. Nada, para seguir también, como una cuestión asistente virtual, yo le comentaba a María hoy que con todos estos datos, incluso a veces se generan cuestiones para el empresario. Yo tengo esos datos y le manda un correo a quien tenga la base de datos, lo mira Nacho ahí, por ejemplo, en la base de datos los empresarios están registrados. Mirá que para tal fecha, no sé, viene Boca y no sé qué, tal fecha, están mirando mucho de este tipo de cosas, no sé qué más, bla, bla, para que tenga datos de información para preparar, no sé, los menús, preparar alguna otra cosa, tener esa información. Y eso te lo ayuda a la inteligencia artificial y mandas un correo, o sea, no lo mandás, le decís que te lo mande y ya está. Pero tenés esa información. Y esas cuestiones son de asistentes virtuales para los negocios, para la aplicabilidad también en el sector. Puse algunos ejemplos de los miles que hay, lo importante era ir armando el sistema de inteligencia turística. Uruguay desde la perspectiva de la inteligencia turística, 4.
puse 4 casos, que me parece que por lo menos están metiendo el tema, y eso es importante ya, ¿no? Bueno, Montevideo viene trabajando en el 2018 con el tema de Big Data, etcétera, se apunta ahí, bueno, compra los datos, etcétera, genera algunos reportes, están los datos abiertos. Colonia a través de la Asociación Turística, en su programa, punto 2 dice inteligencia turística. Su línea estratégica, 5 son, ¿no, Fernando? 4 o 5. La segunda dice inteligencia turística y ahí copio lo que su estrategia, ¿no? Desarrollar un sistema de inteligencia turística que permita generar y analizar datos de la evolución de la demanda. A trabajar con los proyectos de ANDE, etcétera, crear un observatorio, o sea, hay una preocupación. La Cámara Uruguaya tiene también un portal que también genera algunos datos. Y después, lo último es el Ministerio de Turismo, que incorpora en la rendición de cuentas el tema del Sistema Nacional de Inteligencia Turística. Y en un trabajo también a esfuerzo de la Comisión de Turismo de Salto, ¿no? Y con apoyo de la STM en ese caso, se trabajó en una hoja de ruta para Salto también. Tuvo Graciela comandando el trabajo, pero también se incorporan 3 ejes: inteligencia, agua, sí, estuve ahí medio atrás un poco, sí. Agua y tecnología. 3 ejes clave. El agua, ¿no? Para allá, o sea, las termas, se ocupaba petróleo y se encontró agua. Después pasó a ser el tema ahora, después la represa con el tema de la generación de cosas. Y ahora, con el tema del hidrógeno verde, o sea, que era una cuestión tratada. Pero digo, también aparece el tema de inteligencia y se iniciaron algunas actividades. De hecho, la semana que viene hay una charla sobre el tema de Big Data Analytics. Pero impulso más que nada del centro comercial y hay una barra ahí que la verdad que empuja fuertemente desde ese lado. Lamentablemente desde la Intendencia no es así, y eso hay que decirlo con toda la letra. Bueno, algunas líneas para terminar. Básicamente es el desarrollo de una estrategia de datos turísticos para Uruguay y para destinos específicamente, para las regiones turísticas. Hablo de regiones, yo creo que yo soy regionalista también, pero eso es otra cosa. Esta estrategia de datos aplicada al turismo está orientada a favorecer la integración de los turistas y los destinos, definir los sistemas de información, redefinir el ecosistema turístico. El tema de la apertura de datos tiene que estar presente de alguna manera, los datos tienen que estar accesibles, con clave, sin clave, eso será una concreta definición. Y el diseño concreto del sistema de telefonía, del dashboard, que también tiene etapas, puede ser modulable, etc. Uno puede ir construyéndolo, pero lo importante creo que es comenzar. Y lo puse ahí abajo porque, bueno, el Ministerio incorporó la rendición de cuentas, ojalá, y parte de la discusión de ayer, que el departamento, ¿no?, de investigación y estadística, que es un departamento actualmente, va a poder o podrá tener, o sea, esa es una decisión de tener un papel protagónico en el tema del Sistema Nacional de Inteligencia Turística, como una cuestión clave que tiene que ver con el rol que tiene que llevar adelante el Ministerio de Turismo, y que eso implica además muchísimos desafíos, porque nuevas capacidades, seguramente con los funcionarios que se tiene, con otros, aprender capacitación, ya se están capacitando en algunas cosas, hacer los reportes, cómo hacer los reportes, hay un cambio de lógica importante, entonces eso va a ser un proceso de transformación. Así que, bien al agua, puse la figura gráfica del señor que estaba con sed y el cartel que dice agua a 9 kilómetros y H2O a 50 metros. Entonces, el conocimiento es... Muchas gracias por su tiempo y quedamos en la... Gracias, Claudio. Impresionante. ¿Esa? Eso se le hizo Ya te dejo, Eduardo, para que conduzcas el debate, pero quería agradecerte especialmente la presentación. Y como bien señalás, en la rendición de cuentas está metido el tema de la inteligencia turística, pero también está metido otro tema que capaz que da, esto es con humor, para contratarlo a Claudio, te están abriendo la puerta, disculpe el centro.
Bueno, adelante, Eduardo. Bueno, Claudio, realmente espectacular tu charla. No nos sorprendió porque hace pocos días estuvimos también en la Intendencia de Montevideo y también tocaste esta temática, así que ya sabíamos por dónde venía. Pero es bueno saberlo que cuando el equipo del Portal de América se reúne para delinear lo que son las charlas magistrales o lo que es Objetivo Turismo, se hace toda una lluvia de ideas y un peloteo interno entre nosotros. Bueno, ¿qué temas vamos a tocar? ¿Cómo nos vamos a tocar? ¿Quiénes van a ser los speakers? Es decir, eso forma parte también del trabajo que de repente no se ve. Ustedes están viendo lo que es hoy el resultado de eso. Y indudablemente fue una pegada, sobre todo de Antonio, en cuanto al hilo, y digo hilo para usar una terminología de Twitter, en el hilo conductor de lo que fue la charla de Aldo y lo que fue la de Claudio. En realidad, exactamente. Entonces, va a ser, creo, una trilogía muy buena. Entonces, realmente que dejas muchos insumos y sé que te salteaste algunas ahí medio rápido porque no daba el tiempo y yo te estaba presionando de alguna manera, pero realmente dejaste mucha tela para cortar. Y tomando también lo que decía un poco Antonio y lo que decía Remo Monsila, digo que una realidad, y tampoco es un palo, Nacho, o sea que no es con la mejor buena onda, en el tema de que sí, está este sistema de inteligencia turística del Uruguay planteado en el proyecto de ley de esta rendición de cuentas que está a consideración del Parlamento. Pero Remo nos decía ayer, bueno, pero en lo que queda del periodo va a tener 49 funcionarios menos que el Ministerio. Entonces, digo, vas a tener las circunstancias y sobre todo creo que de la parte tuya, si se jubilan, exactamente. Entonces, tienen causa jubilatoria. Entonces es un desafío también para lo que queda del periodo de gobierno implementar esto y tener los recursos humanos para llevarlo a cabo. O sea, está buenísimo todo lo que planteabas vos, pero también faltaría de alguna manera esa parte. Da para muchas más reflexiones todo lo que tú planteaste, pero nos gustaría también la participación. No sé si querías agregar algo. Brevemente, sí, es un desafío, pero como yo mostré los ejemplos en el caso de Uruguay, hay que empezar. Y ahí está planteado. Entonces creo que ahora después veremos cómo evoluciona, etcétera. Y discutiremos después, lo están haciendo mal, no lo están haciendo, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Pero está planteado. Es como el caso de Colonia, el caso de Montevideo, que también tiene sus problemáticas, pero está planteado. O sea, dijimos, bueno, por acá tiene que ir la cosa y vamos a encarar. Y eso está bueno, de resaltar. Siguiendo lo que decías, Eduardo, vamos a darle la palabra. Le pido a todos que se presenten cuando hablan, así tengan la grabación. Buenos días, Fernando Tapia de la Cámara Uruguaya de Turismo y la Asociación Turística de Colonia. Primero, yo no comparto que dato mata relato. En todos los ámbitos en los cuales estoy, el dato siempre lo defiendo como algo importante. He hecho esfuerzos en todos lados con compañeros que me han seguido también la idea de tratar de trabajar mucho para tener más y mejores datos. Pero creo que lo que puede emocionarnos como seres humanos es el relato. Lo que sí es importante es que el dato sea un insumo fundamental de ese relato, que me parece de lo que se trata y creo que compartimos todos. En segundo término, creo que voy a quedar solo en esto. Quiero reivindicar el trabajo que se ha hecho y que se sigue haciendo en el Ministerio de Turismo en cuanto a este tema de los datos. Podemos hacerle críticas, podemos entender que haya cosas para mejorar, pero hace muchos años que se viene haciendo un trabajo a destajo, que se sigue haciendo hoy en la administración actual, y los datos con los que contamos son los datos que ese trabajo ha logrado conseguir. Y tengo entendido que ese trabajo se hace en base a estándares que la OMT definió en su momento, por lo cual son datos que pueden ser perfectibles, pero sí son datos que son consistentes. Entonces, ahí la pregunta, Claudio, que sos la persona principal acá en esta reunión con respecto a este tema, es ¿cómo valorás lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se está haciendo ahora? Y si no pensás que todo esto que es relativamente joven y nuevo, toda esta inteligencia,
No es algo que se va a sumar a lo que se estaba haciendo o que lo que se está haciendo va a ser parte de esto y no es un borrón y cuenta nueva, porque yo por lo menos no me siento cómodo con esa definición, pero me gustaría saber tu opinión. No, estoy de acuerdo, no se trata de borrón y cuenta nueva. Yo digo, bueno, acá hoy tenemos esta tecnología para esto. De hecho, por ejemplo, en el caso de Montevideo incorporábamos los datos estadísticos generados por el Ministerio de Turismo de manera trimestral por turismo receptivo a Montevideo, ¿no? Teníamos que pedirlo trimestralmente, escribir un correo, llegaban los datos y lo incorporábamos, pero lo hacíamos. No fue, ahora tenemos el Big Data y nos olvidamos todos los otros. Por eso vimos todo el ciclo, las distintas fuentes de datos que pueden haber, cuáles incorporamos, y no se trata ahora de si ahora ponemos el sistema y borramos todo lo otro. Lo otro, el sistema de estadística, es perfectible, es discutible, evaluado, porque aportó durante mucho tiempo información, pero creo que puede integrarse perfectamente con esto. Bueno, hoy vimos, son distintas fuentes de datos, son datos. Tengamos presente que son datos. El dato por sí solo vivimos, ¿no? El dato es como el petróleo, después tenemos que refinarlo, poner en contexto, todo, y tomar decisiones. Entonces, no es que borrón y cuenta nueva, no. ¿Cómo incorporamos esto paulatinamente? Y la verdad no sé si en un futuro las estadísticas van a desaparecer o no. Porque si hoy te hace todo esto, como decíamos, no sé qué va a pasar. No tengo la respuesta porque esto cambia tanto. Pero digo, en un principio no necesariamente tiene que desaparecer el tema de las estadísticas u otra fuente de datos que pueden aportar al destino, ¿no? O sea que en ese sentido no soy tan disruptivo, así tan fuerte. Capaz que otro tiene otra opinión. Claro, pero hay otro que tiene otra opinión. Creo que el dato mata relato es un título muy subjetivo y que invita al debate, que es lo que precisamos, ¿no? Es decir, en el turismo está la lamentable costumbre de no debatir porque nunca tenemos tiempo, porque no es el momento o porque no es el lugar. Siempre le sacamos el traste a la jeringa para debatir. Y creo que la afirmación dato mata relato tiene que ver con el relato trucho, con el relato que todos sabemos que es por conveniencia política o por marcar la chacrita de poder. Es decir, el dato tiene que matar al relato de que tuvimos 4 millones de turistas. El dato tiene que matar al relato de que tuvimos 2.300 millones de dólares de ingresos. El dato tiene que matar al relato de que el presupuesto asignado al turismo es el que corresponde. Eso se me ocurre el tema. Y cuando hablo de eso, hablo de las conocidas malas costumbres que hay con ese tema y que no es políticamente correcto nunca decirlo, pero como a mí me importa un bledo la política y no persigo ningún otro cargo que el que tengo, lo puedo decir. Nacho está pidiendo la palabra. Claro. Gracias. Es una precisión, no es una pregunta. En primer lugar, Fernando, gracias por el reconocimiento expreso al trabajo del Ministerio y a ustedes el reconocimiento tácito, porque no lo tomo como un palo, sino como una crítica en todo caso, y las críticas son siempre bienvenidas. Creo que es un paso adelante, ¿no? No está aprobado. Yo conozco muy bien la realidad de los recursos humanos del Ministerio de Turismo. Mencionaron algunos datos por ahí. Ahora, el Sistema Nacional de Inteligencia Turística, tiene que formar parte de una política de Estado. El Sistema Nacional de Inteligencia Turística, que ustedes, por ahí estaba el artículo propuesto, falta una segunda parte que ustedes no sé si la tienen, que es la que el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y su forma de funcionamiento. Por lo tanto, nosotros precisamos, sí o sí, la colaboración de otros organismos del Estado, de los datos que nos puede dar Antel, como nos está dando, de los datos que más allá del secreto bancario habrá que dar, cómo se trabaja, nos puede dar el BRO, o la propia DGI, o el INE, etcétera, etcétera. Es un trabajo que solo el Ministerio de Turismo no puede realizar, por un tema de recursos humanos, probablemente económicos, y tampoco por un tema de datos. Esto tiene que formar parte de una política de Estado.
Así que bueno, esperemos que en esa reglamentación se pueda trabajar de la mejor manera posible, a eso aspiramos, espero que lo entiendan, que este es el camino y que para planificar esto es absolutamente fundamental. Y felicitaciones por tu excelente disertación. Gracias. Sergio, si me permitís dos cosas que me dio cortita. Hoy cuando él decía que no compartía dato, mata relato, Sí. yo después también aclaré en la presentación que me hizo reflexionar, claro, dato mata relato, ahí sí consigo, o sea, si el relato tiene la cuestión del sustento del dato, ahí sí estoy de acuerdo, por eso yo lo puse brevemente en la reflexión. Y lo otro, para Nacho, es sí, nosotros vimos el artículo en la rendición de cuentas, no podemos hacer otra apreciación porque todo recién se plantea, no sabemos cómo va a funcionar, nada. Lo que sí valoramos, y me parece importante, como en los otros casos, es que el tema se puso, se puso explícitamente, ¿no? Porque en la rendición de cuentas está que ponerlo explícitamente, la voluntad política de trabajar en este tema, como en los otros casos, y eso es lo que valoramos, es decir, bueno, algunos actores, organismos, como los que mencionamos, están viendo que por acá el camino. Ya llegará un momento después de decir, bueno, le erraron como lo están metiendo, o está excelente, y por algo es sistema, ¿no? Cuando dice Sistema Nacional de Inteligencia Turística, habla de otros actores. Le voy a dar la palabra a Graciela Cafera, vicepresidente del Diputado de Punta del Este, pero también una precisión fundamentalmente para la Cámara y para la gente que nos va a ver en el exterior. Las apreciaciones del director general de Secretaría del Ministerio de Turismo corresponden a un hombre de Cabildo Abierto, integrante de la coalición que en este momento gobierna el país, y la presentación de Claudio Quintana es la de un hombre totalmente de izquierda, que ha sido director de turismo en gobiernos de Frente Amplio. Eso es lo que tiene el turismo. Todavía seguimos conversando entre todos y mirándonos de frente y pensando lo que tenemos que hacer. Adelante, Graciela. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio, por esta exposición. Hemos trabajado juntos, hemos comandado juntos en Salto. Yo quería resaltar, en realidad más que una pregunta, es una apreciación y casi que es un reclamo, porque para poder tener ciudades inteligentes tenemos que tener ciudadanos inteligentes primero. Creo que es lo más importante de todo. Entonces yo pediría tanto a las asociaciones privadas como a los organismos públicos el prestar atención a la gestión inteligente, que basta de programas, de estrategias, de planes encajonados, que creo que muchos tienen el 90% de las cosas en común, que siguen ahí y que no se aplican. Entonces yo llamaría a que se pueda hacer un trabajo que hasta ahora no se ha hecho, de cómo dejar de lado los egos, de cómo ser más eficientes en la gestión del tiempo, de no superponer tareas, porque estamos superponiendo tareas, vamos de directiva en directiva, en la gran mayoría se dicen las mismas cosas, y lo sabemos, integro más de 13 directivas, así que creo que alguna experiencia tengo de horas y horas, muchas veces dejando de lado mis intereses personales. Entonces yo le agregaría al dato mata relato y a la gestión, en realidad, después qué hacemos con esos datos. Es muy importante para qué los queremos y cómo los aplicamos. Entonces al Ministerio yo les pediría una buena, de repente, capacitación en cuanto a la gestión humana para poder tener ciudadanos inteligentes que ahí sí hagan ciudades inteligentes. En lo personal coincido totalmente contigo, Graciela, y ahí está lleno el turismo el Uruguay está sobrediagnosticado, lo hablábamos ayer, y está todo encajonado. Por ejemplo, hablábamos recién con Claudio del famoso, que fue uno de los primeros clústeres que se hicieron, el clúster de Salto, en el 2005, quedó en un cajón. ¿Qué clúster funcionó? A ver, lo que decía Graciela recién es parte de lo que se necesita siempre, pero
nos traiciona el subconsciente, siempre seguimos pidiendo al ministerio. Es decir, la actividad privada, claro, pero la actividad privada tiene que ponerse los pantalones largos en algún momento. Ayer yo hablé de la generación de un iba a decir, claro, la generación de un think tank, ¿verdad? Es decir, en algún momento, 6 o 7 empresarios de fuste, porque hay muchos más que 6 o 7 en el Uruguay, van a tener que poner la guita y decir, bueno, contratemos una consultora y vamos a reunir todas las ideas que andan bollando por ahí y vamos a darle para adelante. No esperemos a que la ley de fulano de tal la presente y la burocracia del ministerio la demore un año. Entonces, si se juntan 6 o 7 empresarios de primera línea y le dicen al director ejecutivo de ese conglomerado, tenés que ir a hablar con Iberia a Madrid porque necesitamos poner otro vuelo, o tenés que ir a convencer a los de la American Airlines que necesitamos más frecuencia. Bueno, ese es el negocio en este momento. Porque si seguimos esperando que el Estado siga poniendo... Sí, bueno, pero para capacitar te llaman al INEFOP. Y yo quiero saber quién del INEFOP va a poner esto en marcha. Hay macho acá. Sí. Chao. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias. Francisco Rodríguez, en este caso voy a hablar como presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Creo que todo lo que han dicho los presidentes estamos todos de acuerdo, porque depende del lugar. Yo creo que no estamos en un punto cero, que todo lo que se hizo anteriormente sumó. Y yo quiero agregar un dato para hacer esto. Ayer estuve en un conversatorio en la UTU, que participó también la Dirección de Turismo de Montevideo, y es lo que estaba recién hablando Graciela. Se ha creado una unidad en la UTU para que los egresados vengan con conocimiento de este tema, que es lo fundamental. No solo los que estamos ahora, que necesitamos más que capacitación, diríamos un adoctrinamiento casi, sino que para los que vienen, que eso es para los que se está trabajando con esto, que ya lleguen preparados para ese mundo o esa nueva era, como tú muy bien dijiste. Y reitero la felicitación de todos de tu trabajo, Claudio. Muchas gracias, Pancho, por Francisco Rodríguez. Pancho para todos. Hola, Alberto Latarowski, gastronómico, directivo de ALU también. Bueno, muy interesante. Estaba acordándome de que hace unos años participé de una reunión cuando la Intendencia compró el Soberano, los españoles, sobre el tema de la inteligencia turística. Y quería saber qué pasó con eso, cómo se está usando, cómo se está gestionando, si realmente, porque digo, hablo de 3 o 4 años para atrás, me parece el tema, ¿no? Entonces digo, no solo es recabar datos, sino que cómo gestionamos esos datos, ¿no? Te contesto parcialmente porque yo no estoy más en la Intendencia hasta el 2020. En su momento se adquirió, como comenté, el tema de datos, que tenía un perfil de los visitantes, valoración del destino, movilidad, segmentación, conectividad aérea, etc. Se complementaba con datos de las estadísticas del Ministerio por turismo receptivo a Montevideo. Se hacían reportes, algunos, Pancho, ¿te acordás? Se hacían reuniones, se hizo unas capacitaciones y después los reportes se entregaban a la Cámara. Después se hizo datos abiertos, los datos se pusieron de manera abierta, se hacían reportes. Quiero destacar una cosa que pasó, perdón, porque siempre había un tema que la prensa daba, y un medio, cuando se enteró que se usaba eso, o sea, nadie podía creer, nos sacó un titular, pero parecía que éramos, la cosa, estábamos súper contentos porque siempre pegaban cada una y esa vuelta fue en un momento. Después en 2020 se continuó, pero bueno, ahí ya cambiaron el tema del observatorio turístico y bueno, continúa hasta ahora, creo, sí. No sé si van a agregar algunas otras cosas o no. Nicolás, no sé si puede, Nicolás es funcionario de la Dirección de Turismo, no sé si puede contestar o no. Yo contesto hasta el 2020. Y lo que sí quiero destacar que en ese momento la preocupación también fue
y Nicolás es parte de eso. En nuestro caso eran cargos de responsabilidad política y nosotros lo que hicimos, bueno, nosotros hoy estamos, mañana no estamos, y fue capacitar. Nicolás se capacitó en temas de Big Data, análisis de Big Data. Nicolás y Emilio son dos funcionarios, porque los cargos de políticos estamos y mañana no estamos, es así. Y estas cosas entendíamos que eran cuestiones estructurales, diríamos, que deberían tener una continuidad, y esa fue una de las preocupaciones que en nuestro caso capacitar a quienes después iban a seguir. Bueno, Nicolás Raffo, ya por división. No, perdón, antes que empieces, me gustaría hacer una aclaración, porque me parece que se habló de Ubuntu, y queremos dejar expresa mención que fueron invitados docentes y alumnos a participar, obviamente como todos, gratuitamente, de este objetivo de turismo, y como también hemos hecho con las charlas magistrales. O sea que nosotros pensamos como Portal de América que es importante la participación de las nuevas generaciones que se están formando, que quería dejar expresa constancia. Gracias. Disculpar la interrupción. En realidad ahora hablar como apasionado de turismo más que como funcionario, pero sí, cuando yo estoy totalmente de acuerdo que se estaba hablando, por ejemplo, que es hoy los datos nos permiten generar conocimientos y tenerlos en el momento adecuado y oportuno. A vos te permite tomar mejores decisiones, poder predecir lo que es, ¿no?, los comportamientos, las necesidades de los turistas. Y bueno, si tenemos esa no realidad, eso se transforma en una forma de que vos puedas ser más competitivo como destino. Bueno, pero acá hay un llamado de atención, en realidad no para todo, porque se toma a veces mal y se toma como un palo en la rueda, como una crítica. No, en realidad hay que decirlo, muchas veces la dificultad que tenemos acá para tener los datos en ese momento oportuno y todo. No lo hago porque pongo un ejemplo práctico. Que arranca ahora en octubre hasta abril la temporada de crucero, ¿no? Y esto no es para quiero decir que en realidad alguien tiene los datos de la temporada pasada, ¿no? Entonces, como si queremos tomar decisiones de eso, y no podemos. Y bueno, lo que preguntaban acá, nosotros tenemos también en la intendencia que preguntaban por datos privados, pero también nos manejamos con datos de propios y de virtud, y bueno, y a veces es difícil conseguir. Muchas veces, comparto también lo que decía Curvelo, la falta de una política de Estado en eso, pero muchas veces también por la cantidad y duplicación de esfuerzos que hay, ¿no? Y ahora por esto parece que quedó claro de tener que articular datos, que muchas veces están, pero no podemos tenerlos. Entonces hay que cambiar, si queremos ser realmente competitivos, entonces tenemos que cambiar las estructuras, porque yo siempre digo, la tecnología te ayuda a tener las cosas más rápidas y mejores procesos. Ahora, si partís de un proceso que está mal desde el vamos, vas a tener una macana generada a la máxima exponencia de lo que te pueda facilitar la tecnología. Entonces tenemos que hacer, ¿no? Y esta parece una contradicción, porque tenemos que hacer, bueno, ¿dónde estamos parados? El diagnóstico que lo tenemos, pero trabajar rápidamente, porque si no cada vez nos vamos a quedar más para atrás. Y eso es como un aporte, ¿no? Y quería ver, Claudio, vos qué pensás al respecto, porque si no siempre lo toman como, estás criticando acá, estás criticando allá, y matan al mensajero y no al mensaje. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Pero así, Claudio, ¿qué pensás? Bueno, se dan cuenta que todos los que tenemos que decir algo tenemos que aclarar, siempre aclarar, siempre aclarar. Esto es así, no lo tomen de tal forma. Si faltará debate, ¿Quién sigue? No, si hay alguna otra pregunta, si no, estamos por finalizado y pido un nuevo aplauso para Claudio.